En un mundo lleno de preguntas, no todas tienen respuesta, pero algunos secretos jamás deberían ser revelados. Bienvenido a lo que no quieren que sepas. Bienvenidos a un lugar donde las reglas no existen, donde la realidad se distorsiona y donde el tiempo se desvanece en las sombras. ¿Alguna vez has sentido que te encuentras atrapado en un mundo que no entiendes? Imagínate entrar en un lugar sin salida, donde cada paso te acerca más a la locura, donde la única forma de sobrevivir es seguir las instrucciones de alguien que, como tú, ya está perdido en las profundidades de los backrooms. Hoy, te traigo dos historias que no podrás dejar de escuchar, dos relatos que te harán cuestionar la realidad misma. Lugares tan oscuros que ni siquiera aquellos que han intentado escapar han logrado regresar. Colócate tus audífonos, apaga las luces y acompáñame en este viaje por los pasillos interminables, donde las reglas son solo ilusiones y el terror se esconde en cada rincón. Pero ten cuidado, porque una vez que entras, no siempre puedes salir. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Porque hoy, vas a descubrir lo que sucede cuando los backrooms te atrapan. Los susurros del nivel 94. Antes de contar esta historia, quiero advertirles algo: si alguna vez sienten que la realidad a su alrededor se distorsiona, que los sonidos se vuelven más apagados y que las paredes parecen acercarse, deténganse. No sigan adelante. Porque podría ser su entrada a los backrooms. Y una vez que estén dentro, no hay garantía de que vuelvan a salir. Esto me pasó a mí. No sé por qué ni cómo, pero terminé atrapado en un lugar del que solo había leído en foros de internet, un lugar que creía parte de la imaginación colectiva. Estoy aquí para contarles cómo sobreviví, aunque sobrevivir no siempre significa ganar. El primer desliz. Era una tarde lluviosa, de esas en las que el cielo parece pesar sobre ti. Salí del trabajo apurado, evitando las gotas de agua que se acumulaban en las grietas del pavimento. Recuerdo claramente haber tomado un atajo por un centro comercial semiabandonado. El lugar siempre había tenido un aire extraño, luces parpadeantes, pasillos demasiado largos para ser normales, y un eco que hacía que cada paso sonara como si no estuviera solo. Pero ese día fue diferente. Llegué a un ascensor que nunca había visto antes. Era viejo, con puertas de metal desgastadas y un botón que brillaba en un verde pálido. No tenía razón para tomarlo, pero algo me impulsó a hacerlo. Tal vez fue la curiosidad, tal vez algo más. Presioné el botón, y las puertas se cerraron con un chirrido. El descenso. El ascensor comenzó a bajar, mucho más de lo que debería en un edificio de solo 5 pisos. Los números en el panel parpadearon, pero no eran números normales, caracteres extraños, símbolos que no reconocía. Cuando las puertas se abrieron, me encontré frente a un pasillo largo y vacío. Las paredes eran de un blanco antinatural, iluminadas por una luz que no parecía tener fuente. Al fondo del pasillo, un cartel que decía, nivel 94. No debería haber salido. Pero lo hice. El mundo surrealista. El nivel 94 no es como los otros niveles que he leído. Es un lugar que imita un suburbio vacío, una ciudad fantasma atrapada en una tarde perpetua. Las calles estaban cubiertas por un césped artificial, las casas eran idénticas, con puertas cerradas y ventanas opacas que no dejaban ver el interior. Lo más inquietante era el cielo, una mezcla de colores naranja y púrpura, inmóvil, como un atardecer pintado que nunca llegaba a su fin. Caminé por la calle principal, gritando por ayuda, pero lo único que escuché fue el eco de mi propia voz. Las primeras reglas. Encontré un papel tirado en el suelo, escrito con una caligrafía apresurada.
Las palabras estaban borrosas, pero lograba distinguir algunas frases. No entres a las casas. Si ves una luz en el cielo, corre en la dirección contraria. Nunca confíes en las voces. Pensé que era una broma. Pero pronto descubrí que estas reglas eran lo único que mantenía a los que llegaban al nivel 94 con vida. La aparición del observador. Mientras exploraba, comencé a sentir una presencia. Al principio, era sutil, la sensación de ser observado, sombras que se movían fuera de mi campo de visión. Y luego lo vi. Al final de la calle, había una figura alta y delgada, con brazos demasiado largos y una cabeza que parecía inclinada en un ángulo extraño. Estaba inmóvil, pero sabía que me estaba observando. Recordé la regla número 3, nunca confíes en las voces. Pero la figura no hablaba. Solo se quedó ahí, inmóvil, esperando. Decidí ignorarla y seguir caminando. Pero a medida que avanzaba, noté algo perturbador. Cada vez que giraba una esquina, la figura estaba allí, más cerca. La primera carrera. Fue entonces cuando escuché el zumbido. Un sonido bajo, vibrante, como el de un enjambre de abejas gigantes. Miré al cielo y vi una luz que crecía en intensidad, moviéndose lentamente hacia mi dirección. Recordé la segunda regla: si ves una luz en el cielo, corre en la dirección contraria. Corrí como nunca antes lo había hecho, pero el mundo parecía doblarse a mi alrededor. Las calles no llevaban a ningún lado, los edificios se movían como si estuvieran vivos, cerrándome el paso. Encuentro con los habitantes del nivel. Mientras corría por las calles torcidas del nivel 94, algo llamó mi atención, una sombra que no pertenecía a ningún edificio, un movimiento rápido entre los arbustos. Me detuve, jadeando por el esfuerzo, y escuché con atención. ¿Había alguien o algo allí? ¿Hola? Dije, mi voz temblando. Del otro lado de un seto artificial, una figura emergió. Parecía humano, pero había algo extraño en su postura, como si estuviera doblado de una forma que no debería ser posible. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara blanca, y sus ojos, aunque humanos, estaban llenos de algo indescriptible. ¿Eres nuevo aquí?, preguntó con un tono que era demasiado casual para el lugar. No supe qué responder. Solo asentí, esperando que no fuera hostil. Escucha, continuó, acercándose, aquí las reglas no siempre son lo que parecen. No confíes en lo que lees. Y definitivamente no sigas a él. ¿Quién es él?, pregunté, pero la figura ya había comenzado a alejarse, desapareciendo tras una esquina. No pude evitar sentir que no estaba solo, que más ojos me observaban desde las ventanas opacas de las casas. Pero cuando miraba hacia ellas, todo estaba quieto. Exploración de una casa. Contra mi mejor juicio, decidí entrar a una de las casas. Había una sensación de urgencia, la luz en el cielo volvía a crecer, y el zumbido era más fuerte que nunca. La puerta se abrió con un chirrido, y me encontré en un interior que era igual de surrealista que el exterior. Era una réplica perfecta de una casa suburbana, un sofá beige, un televisor viejo, una mesa con un florero de plástico. Pero todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Lo que más me llamó la atención fue una pila de papeles en la mesa. Eran notas escritas a mano, algunas en tinta fresca, otras desvaídas por el tiempo. Todas decían cosas diferentes. La puerta roja es un señuelo. El observador no puede entrar a las casas, pero puede hacerte salir. Si te llama por tu nombre, es porque ya te atrapó. Sentí un escalofrío recorrerme. Tomé uno de los papeles y lo guardé en mi bolsillo,
cuando de repente escuché pasos en el piso de arriba. Subí las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo mis pies. En el pasillo del segundo piso, encontré algo que nunca olvidaré, un espejo. Pero mi reflejo no era el mío. Era el observador, mirándome desde el otro lado, moviéndose antes de que yo lo hiciera. El observador se revela. El espejo explotó en 1000 pedazos, y cuando levanté la vista, él estaba allí, al final del pasillo. Sus brazos se estiraron hasta tocar las paredes, y su cabeza inclinada dejó escapar un sonido que no puedo describir. ¿Por qué entraste aquí?, dijo, pero no movió la boca. La voz estaba dentro de mi cabeza, fuerte, como si retumbara en cada rincón de mi mente. No sé, balbuceé, retrocediendo. Reglas, murmuró, todos las rompen al final. Y entonces son míos. El pasillo comenzó a encogerse, las paredes cerrándose alrededor de mí. Corrí hacia las escaleras, tropezando y cayendo, pero logré salir de la casa. Afuera, el cielo ya no era naranja, era negro, y la luz había desaparecido. El regreso al ascensor. Mientras corría, encontré de nuevo el ascensor por el que había llegado. La puerta estaba abierta, y dentro, el panel parpadeaba como lo había hecho antes. Pero esta vez, el botón que brillaba no era el verde pálido, sino un rojo intenso. Sin pensar, entré y presioné el botón. Las puertas se cerraron, y el ascensor comenzó a subir. Pensé que estaba salvado, que había escapado. Pero entonces el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron, y lo que vi me heló la sangre, el nivel 94, exactamente igual, pero algo era diferente. El cielo estaba más oscuro, las casas más deterioradas, y las sombras más numerosas. Encuentro con otros atrapados. Mientras corría por las calles interminables del nivel 94, escuché algo diferente al eco de mis propios pasos, un murmullo, una conversación lejana. Seguía el sonido, moviéndome entre las sombras, hasta que vi a un pequeño grupo reunido en el patio de una de las casas. Había 3 personas. Uno de ellos, un hombre mayor con barba desaliñada, parecía estar al mando. Junto a él, una mujer joven sostenía un cuchillo improvisado hecho de metal oxidado. El tercero, un chico que no podía tener más de 20 años, temblaba mientras mantenía la vista fija en el suelo. ¿Quién eres?, preguntó la mujer, levantando su arma cuando me acerqué. No quiero problemas, solo quiero salir de aquí, dije, levantando las manos. El hombre mayor se rió, un sonido seco y cansado. ¿Salir? No hay salida. Solo hay reglas. Y hasta eso es una mentira. El chico murmuró algo, pero no pude entenderlo. El hombre lo golpeó suavemente en el brazo. No lo escuches, me dijo. Él ya lo vio. ¿A qué te refieres?, pregunté, pero antes de que pudiera responder, el zumbido volvió. La mujer gritó, ¡corre! El grupo se dispersó, y en el caos, vi cómo las sombras comenzaban a moverse de forma antinatural, extendiéndose hacia nosotros como si fueran manos gigantes tratando de atraparnos. La influencia del observador. Mientras huía, sentí su presencia de nuevo. No necesitaba verlo para saber que estaba cerca. Las calles parecían inclinarse hacia él, y las luces artificiales parpadeaban cada vez que lo sentía. Pero esta vez, no solo estaba observando. Comenzaron los susurros. No eran audibles, sino pensamientos que surgían en mi mente, como si fueran míos. Detente. No puedes escapar. Mira hacia atrás. Solo un segundo. No estás corriendo lo suficientemente rápido.
Cerré los ojos mientras corría, intentando bloquearlo. Pero cuando los abrí, las casas se habían transformado. Las paredes eran negras, los techos se alargaban hacia el cielo, y las ventanas ya no eran opacas, ahora mostraban reflejos de mi propio rostro, pero distorsionado, sonriente de una manera que no era natural. El segundo intento de escapar. En medio de mi desesperación, encontré algo que parecía una salida. Un portal, flotando en el aire, rodeado por un anillo de luz. Era diferente al ascensor, pero sentí una atracción incontrolable hacia él, como si fuera mi única oportunidad. Mientras me acercaba, escuché una voz detrás de mí. Era la mujer del grupo que había encontrado antes. «No es real», gritó. «Es él jugando contigo». Me detuve un momento, dudando. La voz volvió, esta vez desde el portal. «Ven. Sal de aquí. Todo terminará». Era mi propia voz. Contra mi instinto, me lancé hacia el portal. La luz me envolvió, y por un momento, sentí paz. Pero entonces, todo cambió. El desenlace ambiguo. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi habitación. Todo parecía normal. Mi cama, mi escritorio, el ruido de los autos fuera de la ventana. Pero algo no estaba bien. Fui al baño y me miré en el espejo. Mi reflejo estaba ahí, normal, al principio. Luego, comenzó a moverse, a sonreír de una forma que yo no estaba haciendo. «Bienvenido de vuelta», dijo mi reflejo, y su voz era la del observador. Desde ese día, todo ha cambiado. Los espejos siempre me muestran cosas que no deberían. Las luces de mi casa zumban constantemente, y a veces, cuando cierro los ojos, despierto en las calles del nivel 94. No estoy seguro de si realmente salí. Tal vez estoy atrapado entre ambos mundos. Tal vez el nivel 94 no es un lugar, sino una maldición. Si escuchas esto, ten cuidado. Porque el observador no solo vive en los backrooms. Ahora sé que puede alcanzarte incluso aquí. La voz de los backrooms. Antes de que esto me sucediera, habría jurado que la realidad es sólida, confiable. Que lo que pisamos bajo nuestros pies no puede desmoronarse sin más. Pero me equivoqué. Y ahora, al escribir esto, tengo miedo de que nadie me crea. Si estás leyendo esto, por favor, escúchame, hay lugares que no deberían existir. Lugares que parecen haber sido arrancados de nuestra realidad, un error en el tejido mismo de nuestra existencia. Yo los vi. Me atraparon. Y aunque encontré el camino de regreso, algo de mí nunca salió del todo. Esto es lo que pasó. El paso al vacío. Era un día cualquiera, uno de esos en los que no esperas que nada fuera de lo común ocurra. Caminaba hacia el trabajo, tomando mi ruta habitual a través de un callejón estrecho entre dos edificios. Un atajo que había usado docenas de veces. Pero ese día, algo cambió. Recuerdo que tropecé con algo, tal vez una grieta en el pavimento o simplemente mi propio pie. El aire pareció volverse pesado, como si una mano invisible me empujara hacia abajo. Cerré los ojos por un instante y, cuando los abrí, ya no estaba en el callejón. Estaba en otro lugar. El primer encuentro con lo desconocido. La habitación en la que desperté era interminable. Las paredes eran de un amarillo sucio, cubiertas con un papel tapiz desgastado y manchado de humedad. Un olor extraño impregnaba el aire, una mezcla de moho y algo metálico, como el hierro oxidado. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, emitiendo una vibración casi ensordecedora que parecía infiltrarse en mi mente.
Intenté orientarme, pero no había nada familiar. Los pasillos se extendían hacia el infinito, doblando en ángulos imposibles, cada giro revelando más de lo mismo, paredes amarillas, moqueta mojada y ese zumbido constante. No había puertas, ni ventanas. Ni un solo indicio de vida. Solo yo y ese vacío opresivo. Intenté calmarme, convenciéndome de que esto era un sueño. Me pellizqué el brazo hasta dejar una marca, pero el dolor era real. Esto no era un sueño. La primera regla. Fue entonces cuando la escuché por primera vez, una voz, débil y distante, como un susurro que venía desde lo profundo de los pasillos. Si me escuchas, no te detengas. Camina. Mi corazón se detuvo por un momento. Miré a mi alrededor, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando. La respuesta llegó de inmediato, pero no como esperaba. No mires atrás. No importa lo que oigas, no te detengas. Había algo en la voz, algo desesperado. No era una orden, sino una advertencia. Tomé una decisión, seguiría las instrucciones. Era lo único que tenía. El laberinto vivo. Comencé a caminar, siguiendo las reglas que la voz me iba dando. A la izquierda. No toques las manchas en el suelo. Si el aire se enfría, corre. No entendía por qué, pero obedecía. Pronto me di cuenta de que este lugar no era solo un espacio vacío. Había algo en él, algo vivo. A medida que avanzaba, empecé a notar pequeños cambios. El papel tapiz parecía moverse cuando no miraba directamente. Sombras sin fuente de luz bailaban en los rincones. Y el aire se volvía más pesado con cada paso. La primera vez que vi una mancha en el suelo, me acerqué por curiosidad. Era negra, brillante, como aceite derramado. Pero antes de que pudiera tocarla, la voz habló. Aléjate. Es un agujero. ¿Un agujero?, pregunté, pero la voz no respondió. Obedecí, dando un paso atrás. Fue entonces cuando vi algo moverse dentro de la mancha. Algo que no era humano. El peligro se revela. La sensación de ser observado comenzó poco después. Al principio, era sutil, un escalofrío en la nuca, un susurro que no podía distinguir. Luego, los sonidos comenzaron. Pasos, primero lejanos, luego cada vez más cerca. Un arrastre pesado, como si algo estuviera siguiendo mis movimientos. La voz se volvió más urgente. No mires atrás. No importa lo que oigas. Mi cuerpo temblaba. El instinto me decía que girara la cabeza, pero me obligué a seguir caminando. Fue entonces cuando lo vi, una sombra al final del pasillo, apenas perceptible, como si estuviera hecha de humo. No tenía forma definida, pero sí una presencia. Una que podía sentir en cada célula de mi cuerpo. Ellos cazan. No corras. Si corres, saben que tienes miedo. La voz era firme, pero había un temblor en ella, una emoción que no podía ignorar. El descenso a lo imposible. Mientras avanzaba, los pasillos comenzaron a cambiar. Las paredes se estiraban, los ángulos se volvían imposibles, y el zumbido de las luces se transformó en un eco lejano, como el murmullo de un océano distante. Vi cosas que no puedo describir, figuras que se deslizaban entre las sombras, ojos que brillaban en la oscuridad, formas que no deberían existir. Y luego, llegué a la puerta roja. La elección final era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Su color vibrante contrastaba con la monotonía de los pasillos. Parecía una salida, un escape.
pero la voz me detuvo. No la abras. Es una trampa. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, desesperado. Porque yo la abrí. Por primera vez, la voz no era un susurro. Era clara, humana. Pude sentir la desesperación, el arrepentimiento. Si la cruzas, te convertirás en uno de ellos. Pero no había otra salida. Los pasos detrás de mí eran más fuertes, y la sombra al final del pasillo se hacía más grande. Sentí su aliento frío en mi cuello. Tomé la manija, cerré los ojos y abrí la puerta. El abismo. Cuando crucé la puerta roja, lo primero que sentí fue la ausencia de todo. No había suelo, ni aire, ni luz. Era como si el universo entero hubiera sido apagado, y yo era el único residuo de existencia flotando en la nada. No había ruido, pero mi mente estaba inundada de sonidos, susurros, gritos, risas distorsionadas. Voces humanas mezcladas con algo más, algo antiguo y ajeno. Pronto me di cuenta de que no estaba solo. En la oscuridad, comenzaron a aparecer ojos, innumerables, flotando como brasas encendidas. Me observaban con una intensidad que perforaba mi alma. Sentí sus pensamientos entrando en mi mente, intentando desentrañar cada uno de mis secretos. Aquí no hay salida. La voz regresó, pero esta vez no era una guía. Sonaba como una sentencia, un eco de todas las almas atrapadas antes que yo. Las figuras comenzaron a tomar forma. Eran las mismas criaturas que había visto en los pasillos, pero aquí eran completas, más definidas, más aterradoras. Sus cuerpos se retorcían, cambiando constantemente, como si no pudieran decidir qué forma adoptar. Parecían burlarse de mí, sus movimientos eran lentos, deliberados, como si disfrutaran mi miedo. ¿Qué quieren? Grité, pero no hubo respuesta. Lo único que hicieron fue rodearme, cerrando el círculo lentamente. Una figura, más grande que las demás, emergió del centro. Sus ojos no eran brasas como los demás, eran vacíos absolutos, dos agujeros negros que parecían absorber la poca realidad que quedaba a mi alrededor. Me habló sin mover la boca, su voz resonando directamente en mi mente. Eres nuestro. La huida imposible. No sé cómo encontré la fuerza para correr. Tal vez fue instinto, o tal vez simplemente me negué a aceptar que este era mi final. Corrí a través del abismo, aunque no había camino, ni dirección, ni esperanza. El tiempo dejó de tener sentido. Pude haber estado corriendo minutos, horas o días. Las criaturas me seguían, pero nunca me alcanzaban. Era como si jugaran conmigo, dejándome creer que tenía una oportunidad. En un momento de desesperación, grité a la nada, «Déjenme ir». Fue entonces cuando sucedió. Un destello de luz apareció en la distancia, un destello que no debería existir en ese lugar. Sin pensarlo, corrí hacia él. El regreso. La luz me envolvió, cegándome por completo. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el callejón. Todo parecía igual, pero algo estaba mal. El aire era pesado, como si el mundo estuviera observándome. Las sombras en las esquinas parecían moverse cuando no miraba directamente. Y el zumbido, ese maldito zumbido de las luces fluorescentes, nunca desapareció por completo. Intenté retomar mi vida, actuar como si nada hubiera pasado. Pero los sueños comenzaron. Epílogo, el eco de los backrooms. En mis sueños, vuelvo a los pasillos amarillos. Siempre estoy corriendo, siempre soy perseguido. A veces, las criaturas me alcanzan y despierto con la sensación de que algo me está arrancando la piel. Durante el día, los ecos del abismo me persiguen.
Cuando camino por las calles, siento que alguien me sigue. Cuando estoy en una habitación vacía, escucho el zumbido. Y cuando miro a los ojos de las personas, a veces veo algo detrás de ellos, algo oscuro, como si los backrooms también hubieran tocado sus vidas. Lo peor es la voz. Ya no me guía. Ahora me susurra cosas que no entiendo, palabras en idiomas que no existen, promesas de un regreso inevitable. Hace una semana, encontré una mancha negra en el suelo de mi casa. No era grande, pero cuando me acerqué, sentí el mismo aire frío de los backrooms. La mancha desapareció cuando parpadeé, pero dejó una marca en mi mente. Ellos pueden venir a buscarme en cualquier momento. La última advertencia. Hoy estoy escribiendo esto porque sé que no me queda mucho tiempo. Las manchas se están volviendo más frecuentes, los susurros más fuertes. Sé que no salí del todo. Nadie lo hace. Si alguna vez escuchas una voz en tu cabeza que no puedes explicar, o si ves una puerta roja en un lugar donde no debería estar, no te acerques. Y si llegas a los backrooms, sigue las reglas. Pero ten en cuenta que las reglas solo te llevan hasta cierto punto. Al final, ellos siempre ganan. Si desaparezco y alguien encuentra esto, sepan que fui real. Y que ellos también lo son. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más historias misteriosas que te dejarán sin palabras. Y si tienes alguna teoría o historia que quieras compartir, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte.